Bueno, buenas tardes a todos. En esta fría tarde de invierno les damos la bienvenida aquí a la sede de la Universidad Católica del Uruguay, en particular en este momento del Instituto de Competitividad, al evento que organiza la Academia de Economía. Tenemos el gusto de tener a la presidenta de la Academia de Economía y de Faros, el Centro de Estudios y de Propuestas de la Academia de Economía, y al señor Morgan Doyle, representante del BID en Uruguay. Así que para empezar esta actividad, en primer lugar, nos van a dirigir la palabra ellos dos, que, bueno, María Dolores como anfitriona, digamos, en el sentido de que este es un trabajo para la Academia Nacional de Economía, para FARO, y bueno, y el BID que apoyó la realización de este trabajo. Bueno, muchas gracias Roberto, Morgan. Veo estudiantes, por suerte, veo muchas caras conocidas. Para la Academia es un gusto organizar este tipo de eventos. La Academia fue fundada en 1957 y todos los años hace ciclos en las distintas universidades con distintos temas. El de este año es en búsqueda de consensos clave para el país, que es flor de tema. Y lo arrancamos, el lanzamiento lo hizo el presidente de la República, porque es un tema que a él le parece que es fundamental para empezar a hablar, para tender puentes, para construir. Y luego hicimos un homenaje a la Concertación Nacional Programática, que los más jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, pero es un intento de consenso que se hizo a la salida de la dictadura y que no tuvo tantos logros, pero lo que fue importante fue todo lo que marcó. Marcó una sociedad que estaba muy fragmentada, unida detrás de un ideal común, que hubo un paradigma común o un objetivo común que era nunca más dictadura. Y eso nos unió mucho y nos aportó bastante. La Academia entendió que estaba bueno hacer un homenaje a esa gente que por suerte estaban vivos, unos cuantos de los que participaron en ese evento. Y bueno, ahora siguen las mesas redondas, vamos a tener alguna con la universidad, pero paralelamente la Academia tiene un centro de análisis y propuestas que se llama FAROS, como decía Roberto, que ya esta es la cuarta publicación que hace. La primera fue sobre gobierno corporativo de empresas públicas, la segunda sobre acuerdos comerciales con países del Asia-Pacífico, la tercera sobre la necesidad de que Uruguay ingrese a la OCDE, y esta es la cuarta sobre indicadores de competitividad departamental, que tenemos el honor de que el BID nos haya apoyado y que el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica nada menos haya aceptado hacer este trabajo. Así que sin más, los dejo con Morgan. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un gusto. Perdón que estoy peleando con gripe, que creo que la mitad de los que están presentes seguramente o lo tienen o lo tendrán, así que está un poco bravo. Pero es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. La verdad es que esta iniciativa nos complace mucho de los indicadores de competitividad departamental en Uruguay. Es un tema que ha cobrado realmente cada vez más relevancia en el debate nacional, pero también regional. Y para nosotros poder participar, fomentar debate académico, pero que también ojalá tenga incidencia sobre la definición de políticas económicas y estrategias empresariales, realmente es muy interesante. Quiero antes de nada agradecer a la Universidad Católica y a la Academia Nacional de Economía y a sus directivos por tener la apertura y el interés en promover este esfuerzo. Creemos que hay un ámbito muy relevante donde las tres, la Academia Nacional de Economía, pero la Academia también entendido como la Universidad y el Banco, debemos y podemos colaborar para traer temas de actualidad para discusión en la sociedad, y nos complace mucho haber podido participar. Sin duda hay todavía
espacio para aportar con información, con análisis, para entender mejor en este campo específicamente cómo la competitividad se evoluciona, se manifiesta a nivel departamental. Realmente hay poco conocido. Aquí en Uruguay creemos que es un aporte muy importante lo que ofrece este documento y ha sido realmente un tema que nos ha gustado mucho trabajar. Sin duda hay más que hacer. O sea, la experiencia de descentralización en Uruguay es un proyecto en movimiento, digamos, que aún no ha llegado a su fin, pero desde la reforma de la Constitución en el 97 se viene como impulsando un proceso rico que a su vez nos abre una serie de oportunidades para poder trabajar el tema de la competitividad de una forma cada vez más decidido, pero falta información y entendimiento de las partes. Así que por eso realmente acompañamos con mucho gusto esta iniciativa y que tiene justo el objetivo de aportar conocimiento e instrumentos que permitan tanto a las empresas uruguayas como al gobierno tener un mejor entendimiento de los distintos factores que aportan a la competitividad regional y a su vez identificar aquellas áreas para mejoramiento. Si bien es un tema clave, la verdad es que a veces hay confusión alrededor de eso, entonces esperamos que la claridad conceptual que ofrece el documento sea un puntapié para una discusión rica y que ojalá podemos acompañarlos a ustedes y a todos los que están acá hacia adelante en esta discusión. Sin más, agradezco otra vez a nuestros socios en esto y gracias a todos por venir esta tarde un poco fría, ¿no? Como decía. Muchas gracias. Dolores, los invitamos a sentarse, ¿no? Y le pedimos a Luis y a Silveira y Micaela Camacho que nos acompañen aquí en la presentación ahora del estudio, las principales ideas que tiene el trabajo, y seguidamente vamos a tener dos comentarios, uno a cargo del economista Adrián Rodríguez Miranda del Instituto de Economía de la UDELAR y al presidente de ANDE, el ingeniero Martín Di Barure. Creemos que ambos nos van a poder dejar ideas interesantes y comentarios sobre esta temática. Bueno, vamos a... Bueno, algunos antecedentes, ¿no? De este trabajo, ¿no? Primero, el Instituto de Competitividad, estamos cumpliendo casi 11 años de trabajos, de investigaciones y estudios y formación en temas de competitividad. Hemos ido creciendo, aunque somos pequeños, a lo largo de estos años y generando participación en redes académicas, etcétera, etcétera. Por lo cual, cuando Faros nos invitó a realizar este trabajo, me pareció que era, digamos, una oportunidad de, digamos, temas que ya veníamos analizando, el tema de la competitividad, el tema de la competitividad nacional, bueno, aplicarlo a esta problemática, esta temática cada vez más candente de la competitividad a nivel subnacional. Nosotros hemos participado en varias actividades latinoamericanas organizadas por la Red Interamericana de Competitividad, que está preocupada también en los temas de competitividad subnacional. Y entonces, bueno, digamos, nos congratuló la iniciativa de Faros de invitarnos a realizar el trabajo y al propio BIT en cuanto a apoyar, y no solo con financiamiento, sino también con ideas y con aportes a la construcción de esto. El trabajo fue realizado por los que estamos aquí presentes, ¿no? Micaela Camacho, Luis Silveira y quien habla, ¿no? Pero colaboraron otros investigadores asociados al instituto, ¿no? Olivia Rospide, Marco Lorenzelli, Lucía Ferreira, Javier Vivas, Camila Delgado y Roberto Volvovich, de la facultad nuestra de Ciencias Empresariales en temas más de estadística, más de econometría.
Y también tuvimos, digamos, tenemos una muy buena relación con el Instituto Vasco de Competitividad, Orquestra, y académicos de orquestra, Miquel Navarro y Susana Franco. Tuvimos la oportunidad de conversar a lo largo de la realización de trabajo en diversas oportunidades, cambiando ideas, etcétera, etcétera, sobre el trabajo, que es responsabilidad de los que estamos aquí. Un poco esta transparencia lo que quiere mostrar es la lógica seguida del documento para tratar de cumplir los objetivos que nos habíamos fijado, ¿no? Digamos, en primer lugar, una conceptualización de la competitividad departamental, es decir, para poder llegar a generar indicadores de competitividad departamental o un índice de competitividad departamental, tendríamos que definir qué entendíamos por competitividad departamental. Y esa definición de competitividad tenía que estar enmarcada, tenía que ser coherente con una definición de competitividad a nivel más nacional, más global, ¿no? Que fuera abarcativa, donde en la cual se insertara lo que pensamos que es la competitividad departamental. A su vez, ligada también a temas del desempeño y del desarrollo económico. La competitividad lo que busca es que las economías, que los territorios sean cada vez más desarrollados económica y socialmente. Y vinculada a los activos que tiene el territorio, a las capacidades existentes en los territorios, ¿no? Eso nos permitió tener una definición de competitividad departamental, y luego el proceso siguiente fue operacionalizar esa definición de competitividad departamental, ¿no? Tratando de generar un modelo, ¿no? Cuáles son los determinantes que explican la competitividad departamental, cuáles son las dimensiones, las variables necesarias, los indicadores, y evidentemente definir una metodología que pudiera enmarcar todo ese tipo de dimensiones, variables e indicadores. Lo que nos permitió generar entonces los indicadores de competitividad departamental. Y el análisis de esos resultados, ¿no? Comparaciones con desempeño, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo fue realizado esto, nos permitió finalmente generar las recomendaciones de políticas públicas. En definitiva, eso es un poco la lógica del trabajo, que le voy a pasar a Micaela para que nos desarrolle un poquito estas ideas de conceptualización de la competitividad departamental que están desarrolladas en el estudio. Gracias, Roberto, buenas noches. Iba a empezar diciendo por qué hablar de competitividad, pero creo que lo sabemos todos. Competitividad es una palabra que la escuchamos unas no sé cuántas miles de veces por semana, desde redes sociales, prensa, academia, en las aulas, hasta los alumnos hablando, qué lindo a veces cuando hablan de competitividad. O sea, es un tema que está puesto en la mesa y que es importante abordar. El tema es que muchas veces no sabemos exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de competitividad, y ese es el primer paso que nos parecía sumamente importante abordar en un estudio tan completo o tan desafiante como el que nos planteaban. El primer paso era tratar de definir a qué era competitividad, a qué nos referíamos cuando hablábamos de competitividad. ¿Por qué? Porque en definitiva, si queremos medir la competitividad departamental es porque queremos ayudar a los departamentos a que se desarrollen económicamente. Pero si no sabemos lo que es competitividad, no podemos gestionar lo que no medimos y no podemos medir lo que no definimos. Entonces, primero vamos a tratar de ver qué es competitividad. Sabemos que es complejo, que es un concepto controversial, muchos economistas están en contra inclusive del término, sobre todo aplicado a niveles de naciones. ¿Por qué? Porque es un término que comienza a aplicarse en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la firma, y entonces eso generaba una rivalidad que sin ir más lejos, bueno, un economista como Krugman planteaba que no se podía pasar ese concepto directamente a la competencia de las naciones o de las regiones, porque en definitiva eran otro tipo de competencia. Y bueno, como servía y como de alguna manera se podía utilizar, por más que había cierta controversia con respecto a esto, se comenzó a utilizar a distintos niveles, es decir, a nivel nacional, de ciudades, regional, etc.
Esto estamos hablando de los años 80, pasó en todos los años 90, pasaron los 2000, es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo y es un concepto que se ha ido enriqueciendo. ¿Cómo? Tratamos de poner ahí una especie de esquema o panorama adaptado de uno de los autores que seguimos más en este documento que hicimos, que es de Ainger, para mostrar un poco cómo ha sido la evolución del concepto de competitividad a lo largo de los años. Tenemos en primer lugar un concepto de competitividad muy basada en todos los temas de precios, de costos y principalmente de productividad. Una competitividad donde lo que medíamos principalmente eran los inputs, es decir, todo lo que tiene que ver con precios y costos. Cuanto más baratos, más competitivos. Cuanto más productivos, más competitivos. Luego empieza a migrar un poco eso, también bueno, con las nuevas teorías y las nuevas corrientes económicas que empiezan a no solamente ver temas de costos específicamente, sino a tratar de ver, bueno, qué pasa con la diferenciación, qué pasa con la calidad, quizás también tengamos que apostar ahí no solamente a un tema de costos. Y entonces ahí es donde la terminología de competitividad empieza a variar, empiezan a aparecer temas como valor agregado, el desarrollo de capacidades, la teoría del desarrollo de los recursos y un montón de otros enfoques que en definitiva empiezan a ver la competitividad basada más en la calidad. Para encontrarnos hoy quizás en un enfoque distinto de la competitividad absolutamente basado en resultados. Pasamos de basarnos en los inputs, ahora estamos tratando de evaluar los outputs. La competitividad pasa a ser si bien el debate sigue y es ávido y en la academia nos encanta debatir sobre las cosas, hoy en día está cada vez más se entiende y está cada vez más consensuado que la competitividad está absolutamente relacionada con todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, con la calidad de vida, en el caso de las regiones, de los habitantes de esa región. Es por eso que esta nueva percepción de hablar de calidad de vida, de mirarlo más desde los resultados, nos permitía, por un lado, alivianar el peso de la palabra competitividad, alejándola absolutamente de lo que es el concepto de competencia en un esquema de juego suma cero. Si yo lo que quiero es aumentar el bienestar, lo que quiero es aumentar la calidad de vida de mi región, no necesariamente lo tengo que hacer tratando de empobrecer al vecino. No necesariamente lo tengo que hacer a expensas de los demás. La teoría de ver cómo hacemos para aumentar la torta y no en definitiva como yo me quedo con un mayor pedazo tratando de empobrecer el resto. En segundo lugar, si nos fijamos en calidad de vida o en buen bienestar, alejamos también el término de competitividad del término de productividad y esto nos parece también sumamente relevante. Muchas veces cuando sentimos hablar de competitividad se lo asocia automáticamente con temas de productividad. Y esto es un tema complejo, es un arma de doble filo. No queremos decir que la competitividad no esté relacionada con la productividad, pero no es el único elemento. Podemos tener una muy buena productividad pagando un alto precio de desempleo, podemos tener una muy buena productividad pagando un alto precio, por ejemplo, de contaminación, podemos tener una alta productividad pagando un precio de baja participación en el mercado laboral de determinadas personas. Entonces no son conceptos hermanos, son conceptos que tienen que ver, pero no son iguales. Y obviamente por último, si hablamos de calidad de vida, no podemos dejar de reconocer que estamos hablando de un concepto absolutamente sistémico, que es un sistema y tiene que ver con muchas partes de la economía como un todo y absolutamente multidimensional. Cuando lo bajamos a competitividad regional, sí hay mayor consenso sobre que se puede aplicar un concepto de competitividad regional y que es pertinente utilizarlo. Y obviamente ahí sí nos parece lógico pensar que si una región es competitiva o si una región busca ser competitiva, lo que quiere es aumentar el nivel de vida de la población. Es algo que no nos parece extraño, por lo menos a priori. Por lo tanto, elegimos utilizar esta definición como punto de partida para nuestra reflexión y es que la competitividad es la habilidad de generar bienestar. ¿Qué implica esto? Implica dos cosas. Por un lado, una habilidad de generar, por ende, estamos hablando de elementos de proceso. Eso es algo que lo grabamos a fuego. La competitividad no es un estado, la competitividad es un proceso. La competitividad es algo que se desarrolla, la competitividad es algo que se logra.
No es que soy competitivo hoy y ya está. Es algo que tengo que ir desarrollando con el tiempo. Y por otro lado, la creación de bienestar. Y ese bienestar es el resultado de la competitividad. En tanto y en cuanto en ese proceso competitivo, o sea, si lo hago bien, es porque estoy logrando generar bienestar. Y eso es lo que debe de ser el objetivo último de toda región, de toda sociedad. Entonces, bueno, la definición un poco y la conceptualización teórica que utilizamos es que, bueno, la competitividad es un proceso que tiene un objetivo de resultado, que es eso, es el bienestar. Obviamente, las implicancias que tuvo estas implicancias conceptuales de tomar esta definición es, bueno, primero saber que la competitividad está ligada al desempeño económico, social y ambiental. Podemos preguntar por qué no hablamos entonces meramente de bienestar y sí hablamos de competitividad, porque es una pregunta que puede surgir. Y la respuesta lógica o la respuesta es, bueno, la competitividad es más allá, algo más que el bienestar. Permite hablar de procesos económicos que están detrás de la generación de ese bienestar, y es a eso en lo que nos queremos enfocar y lo que queremos estudiar. ¿Qué procesos nos llevan hacia la creación del bienestar? ¿Por qué? Porque la competitividad la tenemos que conceptualizar en torno a los activos del ambiente de negocios y las estrategias de las empresas y las políticas públicas que permitan generar ese bienestar. En este sentido, consideramos que la competitividad se relaciona más con la capacidad de desarrollo, la capacidad de desarrollar que tiene una región a partir de las condiciones que tiene, que solamente de lo que hereda la región. Es decir, está bien, la región nace con determinadas características, pero su competitividad va a depender de lo que pueda hacer con esas características. No solamente importa lo que heredo, importa lo que hago con lo que heredo. Y obviamente este enfoque es un enfoque proactivo, porque si no es que me quedo pasivamente esperando lo que traigo, sino que tengo que hacer algo con eso. Y obviamente abre un abanico de posibles políticas y posibles estrategias y posibles áreas en las que apuntar a este desarrollo competitivo. ¿Cómo conceptualizamos el proceso competitivo? Utilizamos un esquema bastante, nos parece bastante sencillo, por lo menos, donde evaluamos el proceso desde la parte más de abajo hacia arriba, empezando en la competitividad, surgiendo con la base de los fundamentos. ¿A qué nos referimos con los fundamentos? Todas aquellas características o aquellos activos que tiene la región que le son heredados. Si estoy cerca de un mar, si tengo una geografía acorde, si tengo montañas, si tengo terremotos, diferentes tipos de condiciones naturales que no puedo cambiar, por lo menos en el corto plazo. Y las tengo que tener en cuenta si quiero establecer estrategias de desarrollo. A partir de esto, puedo generar un montón de inputs. ¿Qué son estos inputs? ¿Cómo voy a educar a las personas? Si voy a atraer o no voy a atraer capital humano. ¿Cómo voy a lograr que las empresas formen estrategias y compitan entre ellas? ¿Cómo van a ser las reglas de juego que voy a crear? ¿Cuál va a ser el tipo de gobernanza que voy a utilizar dentro de esa región? Etcétera. A partir de esto, que nosotros le llamamos los determinantes de la competitividad, porque son como los ingredientes que le pongo a la receta para poder sacar un producto, a partir de ahí obtengo un primer resultado, al cual le llamamos outputs. Este resultado es un resultado primario, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el PBI per cápita. Resultado primario, obtuve un determinado producto por persona. Eso luego lo tengo que convertir en el outcome, o en el resultado último, que para nosotros es el bienestar. Si decimos que la competitividad lo que busca es generar bienestar, con los resultados que creemos, tenemos que luego ser capaces de generar a través de otro tipo de políticas, a través de otro tipo de estrategias, quizás absolutamente hermanadas con las anteriores, lograr distribuir esos resultados de manera de poder generar bienestar a nivel regional. A partir de esta definición y de este proceso, ahora sí bajando un poco más a la parte de operacionalización del índice de competitividad departamental, la definición que utilizamos, a partir de lo hablado anteriormente, fue la habilidad de crear, desarrollar y gestionar eficientemente recursos y capacidades, eso que hablábamos de los fundamentos y los inputs, incrementando de forma sostenida la productividad, aparte del desempeño, con el objetivo de aumentar el bienestar de la población.
Y ahí marcamos un poco los conceptos de la definición y el proceso que les comentaba anteriormente. ¿Cómo bajamos esto a un modelo de competitividad departamental ya propiamente dicho, algo más concreto que no sea tan teórico? Si ven, sigue el mismo esquema teórico que planteábamos 2 o 3 slides atrás. La parte de abajo, ¿sí? O en lo que nos basamos, que eran los fundamentos antes, ahora son las características dadas. Menciono cuáles de vuelta, aquellas que no puedo cambiar en el corto plazo, que vienen dadas, y de ahí el nombre, no demasiado raro. Luego de ahí los inputs, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los ingredientes que yo sí puedo cambiar en el corto plazo, sobre los que yo tengo sin más injerencia? Y bueno, en el caso del ICD elegimos agruparlos en 4 grandes bloques de inputs, que por un lado está el entorno microeconómico, por otro lado la gestión del sector público, por otro lado el perfil productivo y por otro lado el comportamiento de las firmas. No voy a entrar dentro de lo que va dentro de cada una de las cajas, como le llamamos entre casa, porque eso se lo voy a dejar ahora a Luis. Sí explicar que, bueno, a partir de estos determinantes, sí, luego tratamos de medir o de ver cuál era el desempeño que tenían esos departamentos. Perdón. Y luego, cuál era el bienestar que habían logrado alcanzar. El índice entonces, que es el índice sintético del ICD, está compuesto por estas 4 cajas dentro de los inputs, más las características dadas. ¿Qué es lo que medimos entonces o intentamos medir? Y nos parece importante hacer esta distinción. No estamos midiendo competitividad, porque para medir competitividad es difícil, tendremos que estar midiendo un proceso y tendremos que estar midiendo el bienestar. Perdón. Lo que medimos fue el potencial competitivo. Es decir, cuál era el potencial que tenían los distintos departamentos, los 19 departamentos, para alcanzar esa competitividad. Y luego, si fueron a través de ese potencial competitivo de cada región, si fueron capaces de alcanzar ese desempeño y ese bienestar. Eso lo hicimos mediante la agregación de un índice y luego mediante la correlación con desempeño y bienestar, de lo que le va a hablar mi colega Luis. Buenas tardes. Bueno, como bien dijo Micaela, para poder operacionalizar el modelo, lo que hicimos fue, para cada uno de los pilares, los boxes o las cajas que nombró Micaela, definimos dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Esencialmente son aquellos conceptos que nosotros creemos que son importantes describir y medir en cada departamento y que determinan cómo va a ser el entorno micro, cómo va a ser la gestión del sector público, cómo va a ser el comportamiento de la firma, cómo va a ser el perfil productivo y cuáles son las características dadas. No los voy a repetir, pero lo tienen ahí en la transparencia. Por ejemplo, en entorno micro vimos capital humano, definimos las dimensiones capital humano, capital social y relacional, infraestructura y sistema financiero. Y así para cada uno de los boxes, ¿sí? Para el tema de desempeño nos centramos en 2 dimensiones: empleo y productividad, esencialmente productividad del trabajo. Y para el tema del bienestar tomamos en cuenta no solo el bienestar económico, sino que también tomamos en cuenta cuestiones sociales y de seguridad, ¿sí? Una vez definidos esas dimensiones, lo que hicimos es, para cada dimensión definimos indicadores, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de la primera dimensión que hablé, del pilar entorno microeconómico, capital humano. Para esa tomamos 4 indicadores que son población con formación técnica, población con formación universitaria, nivel de escolaridad y población departamental relativa. ¿Qué intentamos con eso? Tratar de describir la cantidad y la calidad del recurso humano mediante una proxy de esa dimensión. Relevamos 68 indicadores. Tuvimos algún problema con la disponibilidad del dato. Por ejemplo, algo fundamental como la formación bruta de capital fijo no la tenemos por departamento para todos los años que consideramos en el estudio. Esto quiere decir que esos datos que relevamos fueron para los 6 años del estudio, del 2010 al 2015. Luego de la metodología que voy a explicar
a continuación, nos quedamos con 33 variables. 12 para entorno microeconómico, 6 para comportamiento de la firma, 4 para gestión del sector público, 4 para perfil productivo y 7 para características dadas. En el libro tienen la definición de cada uno, no me voy a detener en eso porque no da el tiempo. Lo que sí voy a resumir es la metodología empleada. ¿Qué se hizo? Para cada uno de esos pilares, los boxes de los determinantes de la competitividad y las características dadas, hicimos un subíndice. ¿Sí? Ese subíndice, ¿cómo se hizo? A través de análisis de componente principal, que esencialmente lo que nos dio fue la ponderación de esa dimensión dentro de cada pilar o box. Una cosa importante a aclarar es que el ACP se aplicó a los 6 años del estudio, no solo a un año. Si bien tenemos un índice para cada año, pero las ponderaciones son las mismas para cada uno de esos años, tomando en cuenta esos 6 años. Una vez que tuvimos esos subíndices para cada uno de los boxes, los ponderamos con el mismo porcentaje. ¿Sí? Nos pareció que una ponderación diferente era entrar en discusiones que no venían al caso, entonces le dimos 20% a cada una. Alguna otra característica de la metodología utilizada, teníamos faltantes de datos en algunos años, lo que hicimos fue simplemente o poner el más cercano o hacer un promedio simple. Normalizamos los datos con Minimax, ponderamos cada uno de ellos por el ACP, ya lo dije, se agregaron con ponderadores iguales y se hicieron análisis de simulación para ver la robustez y sensibilidad del índice. Ahora vamos a pasar a los resultados, que creo que es lo que más interesa en este estudio. Bueno, en esta transparencia lo que tienen en el mapa y en el cuadro son los resultados para el año 2015. Como dije, tenemos resultados del 2010 al 2006, pero no cambian radicalmente entre un año y otro, son bastante estables. ¿Qué hicimos luego de tener el índice? Como ven, el índice va de 0 a 100. En primer lugar está Montevideo, que tiene un indicador de 82,72, muy despegado del siguiente, que es Colonia, que casi tiene la mitad. Pero una vez que tuvimos los resultados dijimos, pero ¿cómo presentamos la información? ¿Cómo la analizamos? Hicimos un estudio clúster para ver cómo se agrupaban los diferentes departamentos y a ver si se generaban regiones, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en colores? Además del análisis clúster, agrupamos los departamentos en base a nuestro conocimiento experto de las variables que habíamos, el estudio de las variables que habíamos tomado en cuenta. Y como ven ahí, Montevideo es el departamento que más potencial competitivo tiene, ¿sí? Que está en azul. Luego vienen los departamentos que están muy cerca de Montevideo, sobre la costa, que tienen un puntaje bastante inferior a Montevideo, pero bastante superior a los que están más lejos. Por lo tanto, creemos que hay un cierto derrame de Montevideo hacia la periferia, hacia Canelones, San José, Maldonado y Colonia. Luego viene un grupo que está en el litoral, que es Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, más Rocha, que tiene la característica de tener costa. Luego viene el centro, que es curioso, son departamentos que no tienen ni costa ni tienen ningún país limítrofe, no limitan con ningún país. Y por último, el noreste uruguayo limítrofe con Brasil, que son aquellos departamentos que tienen menor potencial competitivo. Ahora bien, como bien dijo Micaela, esto es la agregación de diversos subíndices. ¿Cómo se comportan los diversos subíndices? Solo tienen estos 5 mapas. Como ven, a la izquierda tienen el entorno micro, arriba, luego el comportamiento de la firma, a la derecha la gestión del sector público, perfil productivo, más arriba las características. Cada uno de estos subíndices tienen sus particularidades, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es simplemente referenciar lo más importante de cada uno, ¿sí? ¿Qué pasa en el entorno micro? Bueno, un elemento muy importante de ese pilar es el capital humano y la infraestructura física y digital. Cuando hablo de infraestructura digital, esencialmente es acceso a internet y uso de computadoras por hogar. Y como ven, son las variables que tienen más peso en este pilar. ¿Qué dice eso? Que aquellos departamentos que tienen mejor capital o mayor capital humano, mayor acceso a infraestructura física y digital son los que mejor se comportan
esencialmente. Es por eso de que la ponderación es igual para todos, ¿no? Luego, en el comportamiento de las firmas, este es un pilar donde más diferencias se detectan. Para que tengan una idea, el segundo departamento que sigue a Montevideo es Maldonado y solo tiene la mitad del puntaje de Montevideo en este pilar, ¿sí? Y aquí lo importante son la inversión, esencialmente la innovación. El 71%, más del 71% de los proyectos aprobados por la ANI se dan en Montevideo. O sea, casi no hay proyectos de innovación en el interior, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver más adelante. En gestión del sector público, este es un pilar que tiene cierta controversia, porque vimos que aquellos departamentos que mayor tasa de cobertura tienen, es decir, más porcentaje tienen en gastos sobre ingresos, son aquellos que tienen se ubican mejor en este pilar. Y curiosamente son aquellos que se ubican mejor aquellos que tienen mayor presión tributaria. Uno diría, bueno, el tener mayor cobertura y mayor presión tributaria les da más recursos para poder hacer política pública. Eso podría ser una razón. También vimos que aquellos que tienen mayor autonomía financiera, los que menos dependen del gobierno central, de transferencia del gobierno central, también mejor se ubican, ¿sí? Caso de Maldonado, caso de Canelones, de Colonia y de algún otro departamento. En el perfil productivo, si ustedes ven el mapa, no creo que lo recuerden, fue el que más diversidad tuvo en el grupo que mejor se ubica. Es el único pilar en donde el grupo con mayor potencial competitivo no está Montevideo solo, sino que hay varios departamentos ahí ubicados. Y salvo Montevideo, por una cuestión supongo yo, de población, aquellos departamentos que más turismo receptivo tienen son los que mejores se ubican. Esto determina que un servicio tan importante como la exportación del turismo es un determinante importante a la hora de potencial competitivo del departamento. En cuanto a las características dadas, bueno, aquí el componente más importante es la localización. Cuanto más lejos estamos de Montevideo, peor se comporta el potencial competitivo del departamento, y esencialmente aquellos que están alejados de la costa, que se ven en el mapa, ¿no? Son los que están en rojo contra Brasil. Ahora bien, como dijo Micaela, lo importante para desarrollar la competitividad regional no es lo que se hereda, sino qué hago yo con lo que heredo. Y nos resultó interesante comparar cómo es el mapa de las características dadas en el índice y cómo es en el ICD. Y como ven, algunos departamentos, caso de San José, por ejemplo, ¿sí? O Tacuarembó, o incluso Salto, mejoran el ICD respecto a las características dadas. O sea, suben de grupo, si se quieren, en su potencial competitivo. ¿Qué hicimos después con el resultado? Como bien dijo Micaela, lo que hicimos fue correlacionar los determinantes de la competitividad, o sea, el índice que salía de los 4 boxes más las características dadas, con índices de bienestar y de desempeño. En bienestar tomamos 3 tipos de índices: económico, social y de seguridad. En el bienestar económico solo tomamos en cuenta el ingreso promedio de los hogares. Y como ven, el índice correlaciona muy bien con ese indicador, 0,708 a una significación del 1%. No así el resto de los indicadores, ¿sí? Para ver esto mejor, tenemos estos gráficos. Aquí tenemos la correlación del ICD con el promedio de ingresos de los hogares. Como ven, correlaciona bastante bien, ¿sí? Hay algunas desviaciones, pero Montevideo, que es el que tiene mayor índice, 82, tiene el mayor ingreso, promedio. ¿Algo pasó aquí? ¿Pasó algo? No sé qué. Disculpen. Suele pasar. Ahí, perfecto. No, el anterior.
Ahí. Como ven, correlaciona bastante bien. Ahora, si vamos al índice de bienestar social, vemos alguna diferencia. Montevideo cae. De hecho, tiene el mayor índice de competitividad departamental, pero en el índice de bienestar social ya no está tan bien. Y ven que Colonia y Maldonado, de hecho, bueno, disculpen, Colonia y Maldonado, de hecho, suben. ¿Sí? Y curiosamente son los tres que mejor se comportan en el índice de competitividad departamental. O sea que la correlación entre índice de competitividad y índice de bienestar económico está bastante bien. No así con la de índice de competitividad de bienestar social. No pusimos ahí el índice de bienestar seguridad y ahí Montevideo todavía cae mucho más porque entre los indicadores que tomamos en cuenta ahí están los homicidios cada 100.000 habitantes y los hurtos cada 100.000 habitantes. Y la mayoría se dan en la zona metropolitana, Montevideo y Canelones. Ahora le dejo, fui un poco rápido porque estamos un poco afectados del tiempo. Gracias Luis. Vamos a la última parte, referirnos un poco a ponemos ahí las recomendaciones de política de competitividad territorial, que a partir de todos los insumos manejados en el estudio, los resultados obtenidos, nos abocamos a digamos, analizar y cuáles podrían ser las recomendaciones de políticas. Algo que cuando hablábamos con María Dolores al inicio del estudio decía lo importante para Faros es esta última parte, ¿no? Y yo le decía, bueno, para llegar a esa última parte tenemos que tener las anteriores, las previas, ¿no? Y bueno, ese fue todo un proceso cuando uno hace un estudio y una investigación, ¿no? Entonces, bueno, definimos una serie de... Vamos a comentar algunas acá, ustedes después les vamos a entregar la publicación, la van a tener ahí, vamos a tener una publicación a la salida, la podrán leer más en detalle, pero tratamos de pensar algunas aclaraciones previas. En primer lugar, en recomendaciones que tuvieron en cuenta en general la mayoría de los departamentos. No nos enfocamos a recomendaciones dirigidas a un departamento en particular o a otro en particular, sino más bien en general cómo mejorar el potencial competitivo de los diferentes departamentos. También con otra aclaración, esa gran diferencia que nos muestran los números, que la sabíamos sin ver ningún número, de que Montevideo se despega del resto de todos los departamentos, hay que tenerlo en cuenta también. Así que muchas de las ideas que están acá atrás están pensadas más bien en realidad para los departamentos del interior del país y no tanto para Montevideo. A su vez, otro elemento que tuvimos en cuenta fue lo relacionado con ver, bueno, ¿qué han hecho regiones subnacionales y en otros países, ¿no?, que han logrado desempeños significativos, ¿no? ¿Qué tipo de políticas han seguido para generar en forma relativa a otras regiones, ¿no?, un desempeño más exitoso, ¿no? No es el tema siempre el tema de lecciones aprendidas es importante y no como decía un egresado de esta casa cuando tuve la oportunidad de comentarle un trabajo, no inventar la rueda, ¿no? Entonces, a partir de eso, y sabiendo también que otra aclaración previa, que muchas de las cosas que íbamos a poner acá en las recomendaciones, en parte están siendo implementadas por organismos públicos, por agencias gubernamentales. Hay gobiernos departamentales que están aplicando diferentes acciones para mejorar el potencial competitivo de su departamento, etc. Es decir, no es que estábamos partiendo de algo donde no hay nada por desarrollar, sino que ya hay un montón de procesos encaminados a estos objetivos que nos planteamos aquí, ¿no? Entonces, en primer lugar, planteamos esto como lo que llamamos visión estratégica de cada departamento, afianzando la identidad local, ¿no? Con esto, como decía Micaela al inicio, competitividad es la habilidad de generar bienestar, ¿no?, y que es un proceso dinámico, un proceso de construcción competitiva, ¿no? Hay mucho de estrategia, hay mucho de procesos estratégicos, desarrollar procesos estratégicos, ¿no?
el pensar hacia dónde vamos, qué camino queremos recorrer y con qué objetivos, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de generar una visión compartida, ¿no? Esa visión compartida que tiene que ser desarrollada por todos los actores del territorio, ¿no? Desarrollada a partir también de liderazgos. En esto actúan mucho los liderazgos, ya sean de personas públicas, privadas o de instituciones, ¿no? Y con una activa participación, ¿no? Que permita, digamos, sentar las bases de los objetivos finales para lograr esa construcción competitiva que nos lleve al bienestar que se busca, ¿no? También implica esta visión estratégica, como toda visión estratégica, una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una visión, va a ser una misión a largo plazo, ¿no? En ese sentido, digamos, mientras que desarrollamos el estudio y luego de finalizado también, estuvimos viendo, por ejemplo, el ejemplo de Tacuarembó, que ha desarrollado, ¿no? Junto con la OPP y una serie de consultores, una visión de Tacuarembó 2050, ¿no? Es decir, pensar en el mediano y largo plazo, cómo construir entonces y mejorar las capacidades que el territorio tiene en capacidades nuevas que puedan ser determinantes de un mayor proceso competitivo. Eso implica, desarrollar este tipo de estrategias implica una agenda de acciones priorizadas, una agenda de acciones que deben ser ejecutadas a lo largo de un determinado proceso, ¿no? Y en definitiva, una de las cosas claves que nos pareció importante en todo, al pensar en esto, es en la generación, en la construcción de entornos de negocios amigables para la inversión y la innovación. Dos aspectos claves que veíamos en los resultados de los indicadores de competitividad que mejoran el potencial competitivo de los departamentos, ¿no? En segundo lugar, las estrategias, estas estrategias, este proceso estratégico, digamos, nos pareció oportuno referenciarlo a algo que se está desarrollando en muchas regiones subnacionales en Europa, ¿no? Lo que se denomina las estrategias de especialización inteligente, ¿no? Han tenido origen en algunos autores franceses, ¿no? Dominique Fauré y otros, ¿no? Que han trabajado en esto de cómo mejorar las capacidades que tiene un territorio, ¿no? A través de un determinado proceso estratégico, ¿no? Entonces, lo que nos pareció interesante de este tipo de estrategias, que se llaman las estrategias de especialización inteligente, la terminología RIS3 que se maneja en Europa, ¿no? Es el marco de análisis que está atrás. No necesariamente decir, bueno, implementemos estrategias de especialización inteligente como lo están haciendo en Europa. No, esa no es la recomendación. La recomendación que nos parece oportuna es pensemos con la lógica que está atrás de ese tipo de pensamiento de implementación de estrategias, ¿no? ¿Y cuál es esa lógica? La de, es decir, el territorio tiene que priorizar determinadas acciones porque tiene recursos limitados, tiene capacidades tecnológicas empresariales limitadas, hay oportunidades en los mercados que hay que tratar de alcanzar, de mejorar la inserción en la economía nacional y en la economía y su inserción internacional también. Entonces, este tipo de lógica lo que busca es decir, bueno, ¿cómo puedo cruzar las capacidades que tengo en el territorio con las oportunidades que existen en el mercado de una manera que me permita llegar a priorizar algunas actividades que quiero fomentar con políticas, con acciones, porque sé que me van a generar un rédito en este sentido en el futuro. Todo este proceso, las RIS3 nos muestran que la experiencia europea es importante que sea participativo, que intervenga, que no sea la definición de algunos actores en particular, sino la conjunción de actores públicos, privados, la academia, la sociedad civil, ¿no? Y con una óptica que es básicamente la de poner mucho énfasis en la innovación. ¿Qué tipo de actividades puedo generar para realmente fomentar la innovación y de esa manera generar capacidades nuevas
y nuevos resultados y nuevos desempeños, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Otra idea que nos parecía importante era la de impulsar las relaciones de cooperación entre empresas e instituciones. Estamos hablando mucho en estas últimas dos transparencias anteriores del tema de la participación de los actores, etc. Bueno, la cooperación entre empresas e instituciones nos parece que es algo clave para el desarrollo de todo este tipo de estrategias de mejora de la competitividad. Entonces, ¿cuál es? Ahí hay lo decimos, con un enfoque de clúster, es decir, los clústeres, ¿no? Hay, digamos, a nivel internacional, hay muchas políticas de desarrollo de clúster. ¿Qué son los clústeres? ¿No? Hay muchas definiciones, pero nosotros utilizamos la de Porter, ¿no? El profesor Michael Porter. Digamos, son un conjunto de empresas, de instituciones geográficamente cercanas que cooperan y compiten entre sí y tratan de desarrollar entonces ventajas competitivas, ¿no? Y bueno, esa lógica de cooperación nos parece que es algo a potenciar en los departamentos si queremos mejorar el potencial competitivo, ¿no? Esas relaciones de cooperación, ¿no? Por ejemplo, son muy claras en temas de formación de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué no cooperar juntos el sector público y privado para la formación de recursos humanos, con instituciones públicas, con instituciones privadas, con empresas participando, el apoyo al emprendimiento? Todo esto hay, no es que no se esté haciendo nada de estas cosas. Hay muchas iniciativas de este tipo, pero una forma importante que veíamos es la necesidad de potenciar todo esto. La internacionalización, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas en el mercado internacional se puede dar en forma mucho más fuerte en la medida que se coopere en este sentido, ¿no? Los esfuerzos individuales son mucho menos efectivos que los esfuerzos de cooperación. Hay un cambio de rol también, esto implica un cambio de rol de los gobiernos locales, ¿no? Les permite generar una hoja de ruta que los ayude a digamos, generar políticas de articulación y de catalizador, un rol más catalizador del rol de los gobiernos locales. Bueno, desde el punto de vista económico, claramente se logran beneficios por externalidades, ¿no? Por las externalidades de aglomeración y de acción conjunta, y se generan espacios y ámbitos de desarrollo de innovación básicamente a nivel de pymes, ¿no? Otro conjunto de sugerencias o de recomendaciones de política de competitividad territorial están relacionados con, por ejemplo, la creación de un sistema territorial de servicios, ¿no? Es decir, a veces es necesario aquellos elementos que posibiliten que los ciudadanos, las empresas, los actores del territorio tengan acceso a todos los servicios que brinda, por ejemplo, el gobierno local, pero también la contracara, es decir, que los ciudadanos puedan hacer efectivas las demandas y los aportes para el desarrollo de ese territorio, ¿no? En el tema de promoción de inversiones, pensamos que este tipo de indicadores como el ICD pueden ser un insumo en las políticas de promoción de inversiones, en la selección de los beneficios a otorgar a los proyectos, dependiendo de diferentes factores, uno de los cuales podría ser indicadores como el ICD. En el tema de la gestión del sector público, ¿no? Nos comentaba Luis algunos de los resultados obtenidos. Entonces, el establecimiento de acciones que logren incrementar la autonomía financiera de los departamentos van en línea con una mayor descentralización y una mayor posibilidad de actuar en el territorio mejorando el potencial competitivo. Formalizar un adecuado sistema de información departamental, ¿no? Uno de los problemas que tuvimos al elaborar el estudio es que los indicadores que nos parecía más oportuno implementar o utilizar, no había información por departamento, no había en forma sistematizada, en forma anual, ¿no? Periódica, ¿no? Entonces la importancia de generar un adecuado sistema de información departamental. Cada vez más, si nosotros nos vamos para años atrás, 10 años atrás no había ninguno, había muy pocos. Cada vez más se han ido trabajando en este tema. Hay observatorios que tienen esta información, la OPP,
hay información del Banco Central sobre el PIB departamental, pero hay para un año, se está por salir otro año, es decir, no hay en forma sistematizada este tipo de información. Bueno, con esto queríamos cerrar esta presentación. Yo tengo otra transparencia de la que decía ahí, pero me quedó una ahí que es la de relacionamiento internacional, ¿no?, del departamento. Esto lo veíamos, pusimos un caso que es el caso de Rafaela. La ciudad de Rafaela en Argentina es un caso interesante, que es probable que algunos de ustedes lo conozcan, pero cómo ha tenido un desarrollo local muy significativo a partir de acciones de cómo mejorar las capacidades del territorio, ¿no? Y en el caso de su relacionamiento internacional también es muy elocuente ese caso. Puede ser muy útil utilizarlo para referencia cuando pensamos en cómo los departamentos, yo estoy seguro que ustedes están imaginando departamentos que ya han podido realizar acciones de mejora competitiva en su relacionamiento internacional. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Disculpen por un poquito largo, ¿verdad? Teníamos que seguir una lógica, ¿no?, que habíamos previsto. Y ahora sí que, gracias Micaela y Luis, invitamos a Adrián y a Martín que nos acompañen. Y creo que la idea es que Adrián sea el primero que desarrolle sus comentarios, ¿no? Bueno, buenas noches. No traje el... no, para los minutos, cuando haya 10, avisamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a la Academia Nacional de Economía, a la Universidad Católica, al BID, por esta invitación, que bueno, que me es muy grato porque estos son los temas los temas del desarrollo territorial y que se empiece a hablar más en la agenda y se meta más gente en estos temas es bien importante. Bueno, y en una casa, esta que estamos de estudio, donde o sea, tiene, iba a decir supo, pero tiene un referente como José Arocena, que en estos temas ha trabajado mucho, ¿no? Así que bueno, esta es la estructura, más o menos unas primeras consideraciones generales sobre el documento, y después algunos apuntes sobre los indicadores y metodología, sobre todo sobre los resultados, que eso es lo que me interesa, y más que nada sobre la agenda y recomendaciones. Porque como esto, bueno, está planteado como mesa redonda y me parece que es un ámbito interesante, y bueno, está la ANDE, y bueno, el BID, y bueno, todas las personas que pueden estar incidiendo en esa agenda, y me parece que está bueno el ir conformando masa crítica para discutir y poder avanzar en estos temas. Por eso es que digo, yo, bueno, desde el Instituto de Economía estamos trabajando en esta línea, pero está bueno no estar solo para poder pelearse con alguien incluso, no sé si no, es aburrido. Y un mensaje final, que bueno, para cerrar. Bueno, primero que nada, bienvenido al trabajo y que más académicos trabajen sobre esto y sobre todo en la dimensión económica, ¿no? Yo he nombrado, bueno, José Arocena, también está el CLAE, que hay que nombrarlo, es decir, no es que acá no hay una tradición en desarrollo local, sí que la hay y fuerte, pero en lo que es economía venimos bastante rezagados y bueno, por lo menos en relación a otros países de nuestro continente, y está bueno que se empiece a meter más gente en estas cosas. Uno solo hace poco ruido, dos hacer un poco más, 3, 4, 5 podemos capaz que ganar un minuto en el informativo. no sé si en el horario central, pero bueno, de la noche. Y después, bueno, una puntualización de ahí sobre algunas referencias que faltan en el trabajo. Algunas son recientes y estos trabajos yo lo sé y llevan su tiempo a hacer, y cuando uno cierra y después aparecen algunas otras cosas. Pero sobre todo, no desde el punto de vista de la metodología, que está muy bien y voy a comentar, sino que para lo que es la discusión después de los resultados, hay algunas cuestiones que aparecen en el trabajo, como este tema de las autonomías
y la autonomía o la dependencia de las transferencias de los departamentos, que ahí en el Instituto de Economía tenemos dos trabajos hechos con unos colegas, donde tenemos evidencia fuerte de que el recibir más transferencias no genera convergencia a nivel de los departamentos, y sigue, digamos, la capacidad mayor de autonomía, descentralización entendida como una mayor capacidad de recaudación propia de recursos, pero mediada por buena gestión, sí genera convergencia. Lo cual, en términos de recomendación de política, está bastante alineado con lo que el BID propone a nivel latinoamericano, de una descentralización fiscal, pero mediada por gestión, buena calidad de gestión, si no es un desastre y es peor, genera más desigualdad, y además a medida de cada país y cada realidad. Entonces, nada, solamente como para tenerlo en cuenta para el debate. Después, una preguntita, si importa la dimensión territorial, porque si no, nos vamos todos y le decimos a la Católica que muy buen trabajo, pero la verdad que no nos importa. Y bueno, yo qué voy a decir, que sí importa la dimensión territorial. Pero también por Uruguay, ¿somos un país muy chico? Bueno, yo creo que no. Eso es una cosa que está muy mal, y nosotros somos un país con poca población, eso es verdad. Pero no somos un país muy chico. Fíjense, ¿España es un país chico? No, España es un país grande. Nosotros somos un tercio de España. Somos un tercio de Francia, un 60% de Italia, el doble de Portugal y 4 o 5 veces varios de los países europeos. ¿Cuál es el problema? Y sí, tenemos poca población, que también la tiene Argentina, pues son 40 millones en una población enorme, en un territorio enorme. ¿Qué pasa con la poca densidad de población? Es un problema adicional, que hace más importante la dimensión territorial. De hecho, la Unión Europea, que tiene un montón de políticas territoriales, uno de los ejes con los cuales empezó allá por el 86, y cuando se agregó España y Portugal como países rezagados, era justamente combatir esos problemas de la falta de densidad de población. O sea que es más importante todavía la dimensión territorial cuando hay esa falta de densidad. Esto es el PIB per cápita en dólares corrientes con el PIB del 2011 que calcula la OPP con el BCU y con el INE. Y ahí hay que pedirle al BCU que apoye y siga apoyando esto y lo apoye más para el trabajo que está haciendo el OPP para calcular esto, porque son informaciones que si uno no las tiene... A ver, yo vengo del desarrollo y me peleo a veces con el PIB como único indicador de desarrollo. Ahora, cuando no tenés ni siquiera el PIB per cápita, estamos un poquito... Ahí me hago hincha del PIB, pero así, total. Fíjense, Uruguay es la barra azul y tenemos desde departamentos que podíamos ser Asia Oriental y el Pacífico o Oriente Medio a países que estamos más cerca de la Europa Central y del Báltico, bastante lejos todavía de la Unión Europea, pero algunos que están más cerca. O sea, esa es una realidad que marca disparidades bien importantes. En cuanto a los determinantes de la competitividad y el esquema, que no voy a presentarlo yo, que ya estuvo muy bien presentado por los autores, a mí me parece muy bueno el marco. Ahí lo único que hago es traduzco un poco a términos que a mí me gustan dentro del enfoque del desarrollo territorial endógeno, donde bueno, las categorías que ellos hablan como dados son factores exógenos, ¿verdad? Esos que bueno, que ellos bien explican que no podemos cambiar. Pero bueno, justamente el desarrollo territorial endógeno, y por eso está la palabra endógeno, trabaja sobre las cosas que uno sí puede cambiar. Aunque claro que la inercia y de dónde venimos importa mucho. Y ahí está, bueno, lo que ellos manejan como entorno microeconómico, firma, gestión del sector público y perfil productivo. Y muy bien también lo enlazan con el desempeño y el bienestar socioeconómico, porque bueno, uno trabaja sobre esas cosas, pero al fin del día, para poder tener una mejor economía. ¿Y para qué una mejor economía? Para tener un mejor bienestar social. Y esas correlaciones que ellos muestran ponen en evidencia la importancia de trabajar en estos aspectos. Esto es un apunte un poco para la discusión. Esto de Francisco Albuquerque, que es un español referente en desarrollo territorial, y que lo que él plantea es un enfoque en el cual toma el enfoque de Porter, del diamante Porter, que es lo que está en el medio, pero lo que él plantea dice, bueno, el análisis de clústeres, el desarrollo territorial es más que el análisis de clústeres y cadenas productivas. Esto es para abonar también a la discusión. Y hay otras dimensiones, como la dimensión del proyecto político, los actores sociales, el capital social, es decir, el sistema de innovación y de formación territorial para el empleo. Donde a lo que voy que esos son capacidades que el territorio tiene que tener o tiene que desarrollar, si no, no hay diamante Porter mágico que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante para tener en cuenta desde el tema de la competitividad sistémica pero territorial. Esto es un trabajo que hicimos en el Instituto de Economía, que es complementario de esto en el sentido de que ahí miramos cómo se componían dentro de los departamentos las estructuras productivas,
Esto es un análisis de diversificación. Tenemos ahí adentro por departamento con algunos indicadores, bueno, cuáles son los sectores que en cada departamento está más especializado y en cuáles está más especializado, y además a nivel nacional es importante el departamento en eso. Y eso tiene que ver con lo que también el documento se habla de, bueno, después lo vamos a nombrar un poquito más, de esa idea de la especialización inteligente que hablan y esa necesidad que, bueno, los departamentos tienen que especializarse. Y hay que encontrar cuál es ese nicho de especialización, y ese nicho de especialización lo vamos a encontrar también sabiendo de dónde venimos y qué capacidades tenemos. Y dando saltos adecuados, digamos, desafíos que puedan ser saltos adecuados y no al vacío. En cuanto a los indicadores, tengo alguna puntualización, pero que no voy a entrar ahora con algún indicador, pero eso que es bien de poder discutir con alguien sobre los indicadores, pero como ven son lo que no está en negrita, que son tres cosas, y lo que está en negrita, que lo que quiero destacar es que se explota muy bien la disponibilidad de datos, de información, y que, como lo decían, se enfrentan a las dificultades usuales, y hay mucha empatía y reconocimiento de, bueno, la falta de datos y a veces la falta del acceso de datos, ¿no? Porque esa es otra cuestión. A veces es la falta de disponibilidad y otras veces es la falta de acceso, y en eso todos tenemos que trabajar para que haya más información departamental. Es decir, esta cuestión de que no haya información a nivel departamental es parte de invisibilizar esta cuestión de que somos un país chico y que el territorio no importa, ¿no? Y en eso esto aporta mucho, y esos anexos son una cosa bien importante para poder, en los anexos está toda la información departamental para que ahora accedan al libro. Sí, 10 minutos. 10 minutos. Van 10 minutos. Exacto. Tengo 10, nada más. Bueno, algunos apuntes sobre los resultados. Esto es lo que ya vieron. El mapa, digamos, de un costado son las condiciones dadas y el otro son el índice de competitividad que incorpora esas cuestiones que se pueden cambiar. Pero bueno, una cuestión que uno ve es que hay un fuerte condicionamiento desde donde uno parte. Y acá quiero ponerlo, en el estudio se mencionan otros antecedentes, yo los quiero poner un poco más en juego. Este es un indicador de competitividad regional en el 2007, hecho por Barrenechea y Troncoso, para el PNUD, después para el programa AR del PNUD. Y si se fijan, los departamentos con menor competitividad, según este indicador, en el 2007 eran los de la frontera con Brasil, y los que tenían más competitividad eran los del sur, ¿no? Que es un resultado bastante similar al que se obtiene. A lo que voy es que en realidad estamos confirmando rasgos estructurales que nos llaman la atención hacia las recomendaciones de política de cómo pensar esto. Y va apareciendo que más de lo mismo capaz que no es el camino. Este es un estudio que hice yo, que es para la década de los 90, no es un indicador de competitividad, es un indicador de desarrollo departamental, y si ven lo que está más clarito, los colores que acá confunden porque no son los mismos, ¿verdad? Pero los colores que están más claritos en ese que hice década del 90 son los que están peor, los que están más en rojo del otro indicador son los resultados actuales. Estamos hablando de, no es el mismo indicador, aunque les voy a contar una cosa, al final del día los datos se parecen porque son los datos, ¿verdad? Pero incluso, bueno, el de ahora tiene más datos, pero bueno, nada, señalar esa también cuestión. Y esto es una cosa más reciente, el 2015, y donde ven otra vez los claritos, que son el noreste, vienen a compatibilizarse con esos rojos, y también los verdes de abajo son los más oscuritos en el otro mapa. Tampoco es indicador de desarrollo de competitividad, sino que es un indicador de desarrollo territorial. Y esto es un estudio que hicimos en el IECON de estimación del PIB regional hacia atrás, porque hacia adelante retomó el cálculo OPP con BCU y nos negamos a hacerlo nosotros, lo tiene que hacer el BCU con OPP. OPP tiene datos, así que BCU, vamos arriba. Pero una cosa interesante para señalar y que se ve en algunas cuestiones, fíjense en el 86 que dice ahí, fíjense cómo están oscuritos, cómo está oscurito el litoral. Y fíjense hacia el 2010 cómo el litoral se apaga. Y eso tiene que ver con muchas de las explicaciones de cosas que pasan en esos departamentos y que se reflejan también en cuestiones que cuando uno tiene los datos, es como decía Roberto, es decir, sí, Montevideo está más despegado o tal, pero hay que ver el dato, ¿no? Uno sabe que Paysandú y Salto tienen procesos bastante importantes de destrucción productiva y en Paysandú bastante más notorio, pero también en Salto. Ahora, cuando uno lo ve, puede estar más seguro de que eso está pasando o convencer a los otros. Ya medio como en la recta final, sobre la agenda de recomendaciones, lo que plantean en el trabajo los autores, la visión estratégica de los departamentos, dedito para arriba, ojo, que con un énfasis en desarrollo de capacidades previas,
porque ya no es problema de no tener diagnósticos, vemos que acá hay un muy buen diagnóstico, vemos que hay otros diagnósticos, tampoco es cuestión de que los departamentos tengan planes, la OPP, la ANDE, y puedo mencionar un montón de organismos más, han trabajado y han hecho planes, y yo conozco planes y más planes de los departamentos, no cada 5 años, sino entre los propios periodos, sino que es un poco más complejo y tiene que ver con trabajar con esas cuestiones de las capacidades y esas cuestiones que rodeaban en ese enfoque de Albuquerque al diamante de Porter, que hay que generar en el territorio como paso previo. Especialización inteligente, a ello agrego innovar, pero con saltos posibles a dar. Esto que pongo acá es sobre el tema clusters. Les invito a que lo escuchen a Andrés Rodríguez Pose, que es de la London School of Economics, que es un experto en estos temas y lo va a convencer más que yo, donde el tema de los clusters, no el tema, como decía Roberto, bueno, trabajar en un enfoque de clúster, pensando eso como un enfoque de cooperación, y él hablaba, bueno, uno puede reducir costos, puede cooperar para capacitaciones, eso sí, pero ojo con hablar del enfoque de clusters. Hicimos muchos clusters, hicimos piedra semipreciosa en Artigas, y quiero decir que se fracasó con total éxito, y hay un montón de cuestiones más donde se fracasó. Y acá lo que hizo Rodríguez Pose, hace un estudio para Europa, estudia más de 70 clusters, y dice, bueno, este no es un libro donde te muestro los 4 o 5 clusters que funcionaron, no, te muestro toda la política de cluster. ¿Qué pasa? Las regiones donde no tienen esas condiciones de capital humano, de capital social y de capacidades, no funcionan. Entonces, ojo con eso. Eso es un poco lo que ponía. Sistema de innovación departamental, eso dedito para arriba. Y hay un tema ahí que la ANI no llega al interior, y lo mostraron bien en su indicador. Eso es una novedad interesante porque usa esos datos de la ANI. Y bueno, y no está llegando. Y la ANI es consciente que no está llegando. La ANI ha hecho su propia mea culpa en algunos informes donde dice que no llega. Dice que no llega a las pymes, a las más chicas, y que no llega al interior del país. Entonces hay una cosa ahí también de capacidades. Y yo hablando también con alguna persona que tiene programitas y programotes de estas cuestiones, me decían, bueno, pero tengo muchas más ventanillas que antes. Sí, hay muchas más ventanillas, hay muchos más instrumentos, pero es un poco más complejo que eso. Y ahí una clave es generar esas capacidades locales, donde avances en ese sentido creo que son en algunos lugares donde se han generado polos de investigación con gente radicada en el territorio, con carreras especializadas y técnicas que abordan los problemas productivos y los sectores de esas regiones. Eso va a generar una masa crítica, no mañana, pero sí en un mediano a largo plazo, donde va a poder empezar a cambiar esto. Después los sistemas de información local departamental, también para arriba, y ahí una cuestión, tienen que ser locales. Es decir, el gobierno nacional antes estaba en falta, ahora yo no diría que está en falta. Está el observatorio territorial de la OPP, ahí tienen información, no se usa. Y esto lo he hablado con gente de Rafaela, con Pablo Costamaña, que es un referente, y estamos de acuerdo donde no es un problema ya la información. En un momento era un problema la información. Ahora es cómo usamos esa información. Fomentar la inversión en el interior, por puntajes en la ley de inversiones, ahí le pongo una carita de no lo sé, porque de hecho hay una reforma del 2012 que incorpora un 15% de puntos por la inversa de pobreza. Eso no tuvo impacto en modificar decisiones de inversión. Va más por este otro lado. No se van a instalar empresas en Artigas, porque por más que le demos 80% de los puntos, porque no les sirve estar en Artigas, porque no tiene esas capacidades en territorio. Y hay un estudio de Isabel y Rius que analizan esto y bueno, llegan a esas conclusiones. También conozco, no está acá, pero la ley de parques industriales, y les puedo mostrar lindos campos cercados en algunos departamentos que están hace años esperando que caiga la inversión. Esta es la última, mensaje final. La agenda del desarrollo territorial debe ocupar un lugar más relevante en la agenda del desarrollo, y por eso es que me parece que esto está muy bueno y que la Academia Nacional de Economía haya metido este tema dentro de los temas que pone en la agenda nacional. Estamos por entrar en un periodo de elecciones. Igual mi expectativa no es que esto sea un tema central, lamentablemente no lo va a ser, no lo ha sido, pero bueno, hay que seguir empujando. Aprovechemos los ODS. Los ODS son una agenda que por lo compleja y lo que exige de interdisciplinariedad y de miradas conjuntas, te lleva a lo territorial. Porque todos los sectorialistas les explota la cabeza.
Y a mí me encanta que les explote la cabeza, porque ahí es donde yo me siento más cómodo en este lío que es el desarrollo territorial, donde no es económico, no es social, no es político, no es ambiental, sino que es todo junto y todo a la vez. Bienvenidos al esfuerzo de la academia, gobierno y sociedad civil a trabajar en estos temas, y necesitamos más masa crítica de actores para discutir esto. Y acá veo muchos jóvenes, tal vez me gustaría ver más, pero bueno, hay que meterse en estos temas. Acá hay una agenda muy importante, yo creo que hay una agenda que todavía no se ve, pero es una agenda que nos va a permitir mover un poco más la aguja en ese objetivo de desarrollo que queremos alcanzar. Gracias. A partir de ahora soy lo único que los separa del brindis. Muy bien, bueno, muy buenas tardes para todos. Me sumo a los agradecimientos de la academia. Disculpen la voz, soy uno de los de Morgan. A la Universidad Católica, a la academia, al BID por el apoyo incondicional de estos estudios que son un insumo relevante para nosotros. Yo quiero decirles la verdad, yo no sé, yo venía con comentarios del trabajo, ahora tengo comentarios de los comentarios del trabajo. Entonces estoy con una especie de crisis que voy a pedir algún minuto de prórroga porque voy a tratar de intercalar. En realidad quiero sumar también los agradecimientos al equipo de ANDE, porque estos documentos, para los que estamos en el mundo de la gestión, agencia implica estar todo el día en la gestión, es tal vez un cambio de frente a lo que vienen escuchando hasta ahora. Nosotros estamos en el territorio, haciendo que las cosas pasen. Cuando leemos estos documentos, sentimos siempre la primera reacción es el qué contra el cómo, porque estamos muy de acuerdo en la mayoría de las recomendaciones. Es más, como decía Roberto, la gran cantidad de recomendaciones que están allí, alguna vez la agencia o la vieja CND en la parte pymes, en este periodo, ha hecho algo respecto a eso. Sin embargo, hay algunas brechas de implementación que son las que nos quitan el sueño. Entonces, está muy bueno a la hora de estar en esa rutina permanente, parar en el camino y leer estos documentos. Yo lo compartí con el equipo y los comentarios no son de Dibargures, sino son del equipo ANDE. ¿Tá? Por eso quiero agradecer en nombre de Diego García de Rosa, Lucía, Néstor, están por allí, algunos otros que no pudieron venir. Lo segundo es que yo voy a poner foco, para hacerle caso a María Dolores, a las recomendaciones de política, que es la parte más interesante. Porque no estamos capacitados para discutir ni cuestionar las metodologías, a pesar de que están muy bien explicadas y son compartidas. Decirles que la Agencia de Desarrollo, en el artículo 2 de su ley de creación, dice: tendrá la finalidad de contribuir al desarrollo económico productivo en forma sustentable, con equidad social, equilibrio ambiental y territorial. O sea, nosotros trabajamos en el territorio porque lo dice la ley, no es porque estemos además convencidos, es lo que tenemos que hacer. Una agencia de fomento, una agencia que está de frente al territorio. Pero hemos tenido algunas lecciones aprendidas, que son el diseño desde la centralidad a la oferta de instrumentos, y después cuando vamos al territorio la demanda no calza con el instrumento diseñado. Y esa es parte del eje del cuestionamiento que hace que este tipo de estudios nos permiten ir corriendo de alguna manera el radar y darnos cuenta de que los insumos o los valores que nos muestran este tipo de análisis nos permiten diseñar la misma cosa, pero con algunas dimensiones distintas, o sea, abordamos distinto. Entonces, los comentarios también son muy cortos. El primero, en general, el avance histórico en la generación de esta sistematización. Yo acá no voy a repetir, ya lo dijo Adrián, y tenía mucho más cantidad. La importancia también de la participación de la estadística oficial a partir del involucramiento del INE en otras dimensiones en sus encuestas. Yo creo que esta es una buena noticia, pero lo que entendemos, y esto es un primer comentario en lo cualitativo, es la relevancia de que la academia, las universidades,
se hayan involucrado en la construcción de indicadores. Yo creo que esto le da neutralidad, autonomía, sistematización, rigurosidad científica y por sobre todas las cosas lo dicen los de afuera, que no están afuera sino que están adentro. Pero muy a la uruguaya, este talante de decirlo desde lo académico a nosotros es como una especie de anticuerpo, porque en general miramos un documento y a veces cuestionamos a las personas y no al documento. Y el hecho de tener este paraguas de que las universidades se involucren con esto nos parece de una importancia muy, muy grande. A mí en particular me gustó el concepto de competitividad como proceso, realmente fue una cosa muy bien planteada. Y al final del día, si la competitividad es el proceso por el bienestar, entonces siempre va a haber que trabajar por competitividad, porque el concepto de bienestar nunca tiene un final, por lo tanto esto es un camino que tenemos que compartir. Y esto de la competitividad potencial también como un dato de abordaje a la hora de trabajar. O sea que compartimos el camino y coincidimos conceptualmente en la necesidad de tener visiones estratégicas, mejorar la articulación entre agentes públicos, la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva, ese anillo de agencias que trabajan en el fomento, Uruguay 21, ANI, ANDE, INACOP, CND, LATU, INEFOP, que trabajan hoy con una única política. Otras épocas cada agencia reportaba a un ministerio, hoy hay un único gabinete, hay un único plan y hay un único lineamiento, también es parte de un cambio cualitativo institucional fuerte. Contar obviamente con la selección de sectores productivos estratégicos en consenso con sociedad civil, diseñando y ejecutando políticas basadas en prioridades locales. Esto es absolutamente compartido y tenemos la suerte, como agencia de desarrollo, de ser tan nuevos que nuestra institución está organizada para esto. Es algo que otras instituciones han tenido que reacomodar y poner referentes territoriales y tal. La Agencia Nacional de Desarrollo tiene una coordinación que se llama Desarrollo Territorial como estrategia, pero además desde su diseño institucional. Que trabajemos en planificación estratégica, por supuesto hay que trabajar. Ahora, hay que mirar de largo plazo. Tenemos el Paysandú que queremos, pensemos en Juan Lacase, Salto 2030, Florida 2030. ¿Quién lo hizo? ¿Con quién participó en la construcción? ¿Quién puso las luces largas? Es el gobierno de turno, y esa es la parte que falla, porque después la implementación la tiene que hacer otro, ya discrepa con los lineamientos. Entonces, acá estamos de acuerdo con algunos conceptos, pero el cómo es donde yo redoblo la apuesta, es donde más tenemos que hacer foco. Parecería como que estamos sobrediagnosticando. El sistema de la ANDE tratan de, desde el diseño institucional, como decía, abordar esto trabajando en esos ejes, ¿no? O sea que estamos contentos de estar mirando el mismo camino. Las recomendaciones. De las recomendaciones a nosotros, de alguna manera, nos interpeló en que hay que innovar en esto de las políticas públicas, ¿no? En clave territorial. ¿Por qué innovar? Porque tenemos desde el diseño a la implementación, no necesariamente tener el instrumento es, formo el instrumento, armamos el instrumento, dotamos con la información que tenemos, armamos los beneficiarios, vamos al territorio y lo ponemos como si fuera una pieza de puzzle. No funciona. Acá se habla de clúster, tenemos clúster de Piriápolis. Yo les puedo decir que no llegamos al 10% de los fondos ejecutados. No hay proyectos para el clúster de Piriápolis. Y no lo digo como crítica a los actores de Piriápolis. Y están todos los actores, está la Intendencia, el alcalde, APROTUR, las inmobiliarias, los hoteles, los gastronómicos, están todos los que tienen que estar, y es Piriápolis. Y es un clúster. Pero el clúster estuvo diseñado de una manera que cuando fue y no hay liderazgo, los referentes locales nunca se apoderaron, no tienen claro para dónde quieren ir y no está funcionando. Entonces estamos... les pongo un ejemplo para que se entienda de que tampoco es el instrumento de por sí que se lleva y punto. Hablábamos de ventanilla única, acabamos de inaugurar Centro de Competitividad Empresarial en Rivera y Tacuarembó, que hacen lo que Roberto decía. En un mismo lugar, el pyme, la micro, el ciudadano que quiere abrir una empresa, tiene la oferta pública de todos estos instrumentos de fomento. El cómo, después cómo sigue, ese es el desafío. ¿Tá? O sea, iban a haber más ventanillas únicas, pero no alcanza si no hay capacidades locales. Subrayo lo de Adrián, acá el tema es el diseño institucional en el territorio. Instrumentos fragmentados, bueno, coordinación y liderazgo efectiva
en la institucionalidad territorial es un desafío. Y la gobernanza multinivel, ¿no? Esto es clave. Tenemos bien identificado, adaptamos desde el diseño, desde el territorio, el programa, como dicen las recomendaciones, vamos, identificamos a los actores, pero después hay vagones y hay locomotoras. Y en la gobernanza no siempre encontramos la locomotora apropiada, y eso hace que el buen diseño hecho desde allí tampoco tiene los resultados de impacto. Son todas lecciones aprendidas, pero que hacen a las recomendaciones que estamos planteando. Y por otro lado, el desafío de la calidad del gasto o la escasez de los recursos. Cada vez estamos más obligados a poner el zoom y a que el cartucho funcione. Los recursos públicos son cada vez más limitados porque las demandas cada vez son mayores. Por lo tanto, cuando abordamos un territorio, tenemos que tener el tiro muy bien medido. Por eso es que hablamos de impulsar plataformas territoriales de coordinación y diseños ajustados en lo local. Bien. Seguimos con la innovación. Los enfoques territoriales con foco en el desarrollo de capacidades. Esto para nosotros es clave en ANDE, como dije, desde el diseño. Nosotros tenemos prácticamente la premisa básica de tener un despliegue territorial. No hay programa en ANDE que no tenga una contrapartida o un insumo, ¿cómo decirlo?, una dimensión territorial del programa. La ANDE trabaja en emprendedurismo y podemos decir que todos los semillas de emprendedores que hemos apoyado en estos últimos 2 años, o de los primeros 2 años, más de la mitad son en el interior. Y tenemos semillas en todos los departamentos. Y más de la mitad son mujeres, porque ya vamos cumpliendo con alguno de ese también, como es el género. Tenemos desarrollo de bienes públicos, tenemos programas de competitividad territorial regionales con OPP, también seleccionados a partir de asimetrías territoriales. Pero hemos llegado a la conclusión de que a la hora de tener diseños, la centralización contra la tentación de lo local. Hay un equilibrio ahí lógico que hay que buscar y que también es parte de la recomendación. O sea, trabajando con instituciones privadas siempre, la ANDE no trabaja sola, la ANDE necesita de la institucionalidad. Tenemos más de 70 en apoyo a emprendedores, tenemos más de 150 instituciones, agencias de desarrollo, centros comerciales, las intendencias, los alcaldes, fundaciones, gente que trabaja en lo local, son absolutamente claves para el abordaje de este enfoque de diseño territorial para las políticas públicas. O sea que alcanzando una cobertura nacional y gradual en base a la evidencia. Acá sí, nosotros somos usuarios bastante compulsivos de la información que hay. Nosotros viajamos al interior y tenemos información del OTU, del Observatorio Territorial, información del INE, de desarrollo humano, de cómo están las pymes, cuántas pymes son, a qué se dediquen, cuál es el sector productivo clave. Vamos con mucha más información a veces de la que tienen los propios locatarios. O a veces se enteran porque nosotros llevamos la información. Eso es un tema que tenemos para resolver. Pero claro, no podemos ir con un portafolio y con una receta mágica a decir, como ustedes tienen este problema, que lo tengo bien estudiado y tienen esta simetría estructural de hace tantos años, usen esto y suelten pila. Nos volvemos para Montevideo y al otro día el mundo no va a cambiar. Entonces, si las capacidades, si ellos no se apoderan de estas políticas, y insisto que nosotros tenemos muchos programas de fomento a pymes, con el instrumento que sea, con los que están en las recomendaciones y otros, más de 150 programas tiene el sistema de transformación productiva de abordaje, hoy más organizados en ejes temáticos como son capacidades, innovación, internacionalización, pero ninguno calza exactamente con la demanda del territorio. Entonces ahí está la clave y por eso nos desvela el tema de las brechas. Nuestra capacidad técnica de alguna manera la tratamos de llevar a esto, entendiendo de que las asimetrías territoriales son estructurales en Uruguay. Eso es una cosa que tenemos que entender y que tenemos que trabajar para tener una mirada de largo plazo, para mitigar esas diferencias y para tratar
no necesariamente trabajarlo por departamento, sino regionalizado. ¿Tá? El rojo es rojo, el amarillo es amarillo y el celeste es celeste. Nosotros cuando tenemos tema de frontera seca con Brasil, trabajamos lo mismo con Rivera, Tacuarembó, con Rivera, Cerro Largo, 33 y a veces Artigas. Y tenemos programas en común de lo regional. Diferentes instrumentos, herramientas dependiendo de las características territoriales. La brecha de implementación, de esto aprendimos también sobre la marcha. Tenemos brechas de política, muchas acciones, con muchos actores. Cuando uno lo va a implementar, opinan demasiados, las acciones son demasiadas, la cosa se diluye y el programa no tiene impacto. Esa es una brecha relevante en la que tenemos que trabajar. El tema de que le erramos a la causa-efecto, vamos con un prejuicio, si hago esto va a pasar tal cosa, después no pasa y hay evidencias que hacen que uno tenga que poner la marcha atrás. Después también las brechas de contexto, el contexto político, las capacidades, la estructura y la dinámica institucional. O sea, hay una brecha que hay que considerar en forma permanente, tratando de leer bien el territorio. Yo siempre recuerdo, fuera del tiempo, paréntesis, Robert, un mensaje que me dio el vicepresidente de la Samsung en Corea del Sur en el 2009. Dijo, ustedes con el territorio que tienen, con lo que tienen de producción, de área productiva, con la costa que tienen, con las condiciones que tienen como país de frontera, que no tienen guerra, que no tienen eventos climáticos como terremotos o cuestiones así, son ustedes ricos, no nosotros. De Corea del Sur, ¿no? Un mensaje increíble para darnos cuenta de que si nosotros ponemos las luces largas y tratamos de despersonalizar quién lo dice, cómo lo hacen, tendríamos que fomentar mucho más el desarrollo en aquellos lugares donde el bienestar debería ser nuestro resultado. No el indicador, sino el bienestar. Y ese bienestar que vaya creciendo. Desafíos, fortalecer las instancias y procesos que se están dando. Yo creo que estos eventos realmente uno le remueve la estructura, nos hacen, por lo menos a los que estamos en la gestión, nos hacen parar en el camino y decir, bueno, vamos bien, ¿dónde hay que correr el rumbo? Superar lo coyuntural, eso es difícil para Uruguay. ¿Cómo nos cuesta hablar? ¿Cómo nos cuesta? Estamos mucho más cerca de lo que pensamos a la hora de opinar estas cosas y nos cuesta, y miramos el metro cuadrado, y miramos el mañana, y miramos lo coyuntural, con una visión de mediano plazo. Miren, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que yo fui su director hasta hace poquito, no tenía dirección de planificación. El primer apellido no estaba cubierta la dirección. Hay dirección de presupuesto, no había dirección de planificación. Fernando Isabela, bueno, Sebastián Torres fue el primer director, ahora es Isabela, que es el que está haciendo el trabajo de prospectiva. O sea, hay una capacidad de planificación desde la política pública misma, que está bien que esté en la presidencia, que es la planificación de largo plazo, que genere hojas de ruta a partir de un consenso con la sociedad civil, con la academia, con los trabajadores, con todos los actores que tienen que llevarla adelante. Asegurando la continuidad, preocuparse y ocuparse de estas brechas. Está fácil decir lo que hay que hacer, pero es fácil hacer que las cosas pasen después. Y sobre todo, involucrar a los del territorio, a los sectores locales. Como está de moda decir que es un proyecto PPP, yo creo que esto también es un proyecto PPP de participación. Pero nos gusta decir para nosotros que es un PPP, pasión, perseverancia y paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Creo que los comentarios que nos han dejado son muy interesantes. Muchos de ellos los pelearemos en la academia, como decía Adrián. Y bueno, tanto desde la academia como desde la acción de Martín, creo que nos ha dejado un buen cierre para esta actividad. Muchas gracias a todos ustedes por estar y los invitamos a un pequeño brindis antes de ir al trío de acuerdo.